Química Susi, la voy a hacer anfitriona para que pueda presentar. Va a estar grabada su sesión. Recuerden que la vamos a tener en YouTube para la persona que la quiera visitar. Ya de ahora en adelante ya no se da acceso a absolutamente a nadie. ¿Puede presentar química? Ah, perfecto. Ya me dejó activar el audio. Bueno, ¿me confirman si se ve bien la presentación? ¿Sí se ve la presentación? Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias por la presentación y por la invitación al Químico Burelo. Y pues precisamente voy a tratar de transmitir un poquito de la experiencia que he adquirido durante pues algunos años y sobre todo este año que he tenido un poco más de casos positivos de erliquiosis en pacientes que van desde cuadros leves hasta pacientes con cuadros bastante severos que llegan incluso a llegar a terapia intensiva con falla orgánica, entonces va al cuadro de pues una variabilidad bastante amplia. Entonces, eso es lo que pretendo explicar durante la presentación. Entonces, vamos a empezar. Bueno, solo para recapitular un poco, no vamos a ver tanto fundamento, solo recordar que la erliquiosis es una enfermedad zoonótica y es transmitida por la mordedura de garrapatas, principalmente. Hay artículos que mencionan que también existe contagio o infección por medio de transfusiones sanguíneas, pero la cantidad de casos reportados son pocos, pero sí puede existir. Entonces, la riquiosis puede observarse principalmente que infecta a monocitos, que es lo que nos compete un poco más desde el área morfológica. En el área de hematología, también puede infectar macrófagos, hepatocitos y células endoteliales. Bueno, esto también implica la complicación que va a tener los pacientes porque pueden tener daño hepático y cuadros de vasculitis y otras complicaciones que sí pueden llegar a agravar el cuadro clínico de cada paciente. Y de las especies reportadas hasta el momento, según la literatura, existen 5 especies de Ehrlichia que infectan al humano. Existen muchas más especies, pero las que infectan al humano, que están demostradas actualmente, son estas. Incluso Ehrlichia canis es una especie que en los últimos años ya se ha demostrado en diferentes investigaciones en otros países que sí existe la zoonosis, la posibilidad de que se transmita la infección a personas, a humanos. Y Ehrlichia wingi, algunos artículos comentan que se asocia más a pacientes que tengan algún estado de inmunodepresión, pero este microorganismo lo vamos a observar principalmente en neutrófilos. Es mucho más escasa la literatura para la infección en humanos de Ehrlichia wingi. Hay mucha más cantidad de artículos relacionados a Ehrlichia chafensis, ¿sí? Son los que están más relacionados a la infección en humanos. El cuadro clínico, que digamos que cuando estemos en el laboratorio y nos pueda llegar un paciente, es muy importante, sobre todo si tenemos un caso de un paciente que presenta un cuadro febril. Es común que llega el paciente y que le soliciten una citometría hemática, que le soliciten, por ejemplo, una prueba para dengue o una prueba, digamos que para otros procesos febriles, como o que provocan ciertas complicaciones, como por ejemplo las adenopatías, en el caso de la mononucleosis infecciosa, que también puede presentar cuadros febriles y aparte las adenopatías cervicales. Entonces, siempre que tengamos un paciente con esas características, sí sería importante que podamos recabar ciertos datos. Si el paciente, si tenemos la posibilidad, sería lo ideal, ya sea que estemos en el área hospitalaria y el médico nos pueda proporcionar la información, o si estamos en una consulta o una atención particular por medio del laboratorio, pues podamos preguntarle al paciente o la persona que esté en el área de toma de muestra pueda recabar estos datos, porque sí van a ser bastante importantes, sobre todo para los pacientes que ya van dirigidos con ese tipo de estudios, ¿sí? Ver si el paciente presenta fiebre, porque son cuadros característicos, el cuadro clínico, fiebre, cefalea, son pacientes que presentan cefalea, mialgias, artralgias
Dentro de los alteraciones gastrointestinales, los pacientes pueden presentar náuseas, vómito, diarrea. Hay pacientes que pueden presentar un dolor abdominal severo, que son pacientes que sí llegan a hospitalización, pero inicialmente podemos también recibirlos en consulta ambulatoria. Algunos artículos mencionan que los pacientes pueden presentar rinitis o hiperemia faríngea. Entonces, ocasionalmente nos podrá llegar algún paciente que presente todos los otros datos clínicos, pero que le soliciten a lo mejor un cultivo de exudado faríngeo, ¿sí? Pacientes que presenten adenopatías cervicales y ocasionalmente son poco los pacientes que puedan presentar rash, pero sí pueden presentar en un 20 y un 30%, que es lo que está reportado en la literatura. Entonces, todas estas características clínicas podría ser, digamos, como criterios de inclusión para poder dirigir una sospecha de una infección por Ehrlichia. Entonces, es importante también hacer un diagnóstico diferencial, que también obviamente esa parte corresponde al área médica. Ya el médico, digamos, que ya refiere al paciente con unos estudios, a lo mejor le solicita la citometría hemática y le pide una prueba para dengue, que es importante obviamente evaluar en este punto si presenta anticuerpos de IgM o si presenta NS1, que digamos que es lo que está indicando una infección aguda. Pero bueno, ahí vamos a ir haciendo el diagnóstico diferencial. Si sale positivo a dengue, pues digamos que ya no entraría dentro de los criterios para hacer una búsqueda intencionada de Ehrlichia. Pero tenemos que descartar, digamos, también pacientes con sospecha de riqueza que pueden tener un cuadro clínico bastante similar, porque pues pertenecen, bueno, son cercanos en las familias Ehrlichia a riqueza. Pacientes que presenten influenza, porque el cuadro clínico también es muy similar. Y lo que comentaba de los pacientes con mononucleosis infecciosa, que también presentan un cuadro clínico bastante característico, con adenopatías principalmente cervicales, que también las pueden presentar los pacientes con erliquiosis. Entonces, cuando tengamos un paciente, digamos que también es importante ver el tiempo de evolución. En lo personal, los pacientes con los primeros días de fiebre, digamos que presentan 2 o 3 días de fiebre, la citometría hemática generalmente va a ser casi normal. En algunos casos tienden a disminuir levemente las plaquetas, pero nunca por el límite inferior. Entonces, la mayoría de los casos de pacientes que están entre los primeros días pueden tener plaquetas entre 150,000, 180,000, en lo que he observado yo de los pacientes. Actualmente, digamos que de los últimos 4 o 5 meses ya llevo más de 50 casos, algunos que sí se han logrado confirmar, unos 15 casos por lo menos, mediante biología molecular por PCR. Pero bueno, entonces, dentro de los parámetros de laboratorio, otro punto bastante importante, si ya se descartaron las otras cuestiones, sobre todo dengue, que son las pruebas que sí solicitan a menudo cuando presentan ese cuadro clínico, es evaluar si el paciente presenta incremento de enzimas hepáticas. Si el médico solicita las enzimas hepáticas, pues mucho mejor, porque es un punto bastante clave, porque generalmente las enzimas hepáticas sí tienden a incrementarse desde los primeros días del cuadro. Entonces, la mayoría de los artículos mencionan que el incremento puede ser mínimo o no son tan elevadas. Generalmente las enzimas hepáticas yo he observado que se presentan en valores cercanos a 60, 70 unidades. No se elevan excesivamente, a excepción de pacientes que presentan cuadros ya muy severos, que llegan a hospitalización o a terapia intensiva. En esos casos, pues sí, ya presenta mucha mayor complicación. Pero en pacientes con cuadro agudo, en los primeros días ya podemos observar enzimas hepáticas por arriba de 50 unidades, 60 unidades. Y después de la primera semana, si es un paciente que también he observado, hay casos que he visto que luego solamente solicitan la citometría hemática, algunos que sí presentan plaquetas cercanas a 150,000 y con el cuadro clínico, ocasionalmente los diagnostican, obviamente sin hacer la prueba para dengue, como ese diagnóstico, como si evolucionan, pues van a continuar con el cuadro clínico mucho más severo. Después de una semana, el paciente va a empezar a presentar citopenias. Dentro de las citopenias, después de una semana del cuadro clínico, por eso es importante tomar en cuenta ese punto, que el paciente les indique cuándo empezó su cuadro, empiezan a presentar leucopenias, que son leucopenias bastante marcadas. En algunos casos
han llegado a presentar leucopenias de 1500, 1900 leucocitos, 2000 leucocitos, o sea, leucopenias bastante marcadas. Y la trombocitopenia también puede presentar trombocitopenias cercanas a 50,000, 20,000, 30,000, pero son trombocitopenias muy marcadas. La misma patología de la Ehrlichia induce un cuadro o un síndrome hemofagocítico, por lo tanto tiende a presentar disminución también de la hemoglobina, pero también promueve un cuadro hemolítico. Entonces, el paciente presenta ocasionalmente en cuadros ya muy graves pancitopenias, ¿sí? Por eso, también el diagnóstico diferencial en algunos casos también va a incluir procesos neoplásicos, porque también nos ha tocado, pero pues en este caso el punto de bastante apoyo es que el cuadro pues es agudo, ¿sí? Que tiene un inicio, o sea, y tienes los antecedentes de una citometría con parámetros normales en una semana previa o unos días previos. Entonces, otros parámetros que se pueden alterar, sobre todo en casos ya mayores a una semana de evolución, es la urea y la creatinina, porque los pacientes empiezan a hacer daño renal y empiezan a tener alteraciones de la coagulación. Por lo tanto, el tiempo, sobre todo el TTP, el tiempo de tromboplastina parcial, se empieza a prolongar. Entonces son pacientes que empiezan a hacer coagulación intravascular diseminada, y en esos casos podemos empezar a observar otras alteraciones ya morfológicas en el frotis, pero el tiempo de evolución nos va a indicar. Entonces, si tenemos un paciente en los primeros días, nos podemos enfocar más en ver la morfología. Ahorita vamos a ver cómo se observa la morfología en el frotis, pero apoyarnos de las enzimas hepáticas y por lo menos descartar que no sea dengue. Ya teniendo ese punto de apoyo, pues ya podemos ir evaluando los otros parámetros de la observación microscópica inicial del frotis. Bueno, en los pacientes que están en la primera semana de evolución de un cuadro de reliquiosis, generalmente presentan vacuolización, ya sea que tenga neutrófilos con aumento de vacuolas, monocitos también que tengan una mayor activación, y en este caso también pueden presentar linfocitos activados, reactivos o atípicos, no sé cómo les conozcan pues en otros países que también pueden estar conectados otros químicos, pero en este caso sí he observado que es muy común, aunque el paciente presente una leucopenia, ¿sí? Dentro de la citometría hemática, la leucopenia inicialmente va a empezar a disminuir linfocitos, en lo que he observado. Entonces son pacientes que presentan linfocitos por abajo de 1000 por milímetro cúbico desde la primera semana. Entonces, en este caso, vamos a observar dentro de la morfología al hacer el frotis muchos linfocitos así, ¿sí? Y estos linfocitos, pues digamos que del cuadro clínico y todo lo que comentamos del diagnóstico diferencial va a ser como punto de apoyo. Otra característica que sí he observado muy comúnmente en estos pacientes en los frotis directos son linfocitos con múltiples identaciones, ¿sí? Entonces tienden a tener ciertas morfologías alteradas, ocasionalmente linfocitos con indentaciones nucleares, ¿sí? Y pacientes ya con cuadros más severos empiezan a presentar lo que se le conoce como desviación a la izquierda. Muchos precursores de la línea neutrofílica aparecen, por ejemplo, mielocitos, metamielocitos, bandas, neutrófilos con granulación azurófila, persistencia de granulación azurófila y cuerpos de DEL. Entonces, en cuadros ya severos podemos observar estas características en los neutrófilos. Y en los agudos de las etapas iniciales, lo que les comentaba era este tipo de morfología. Otra característica en cuanto a la observación de la serie roja, yo me he dado cuenta que aparece muy frecuentemente, aunque sea mínimo el cuadro hemolítico en la etapa inicial, sí podemos observar esferocitos. No tienden a aumentar los reticulocitos porque es una hemólisis muy mínima, pero pueden estar en el límite superior probablemente, pero sí aparecen ocasionales esferocitos en el frotis y por el daño hepático que aunque sea mínimo lo empieza a provocar, podemos observar acantocitos, que también es muy característico en este tipo de pacientes. Entonces, son otros detalles que también puede empezar a detectar en el frotis. Esto sería en un frotis directo, en una observación microscópica de la muestra directa.
Y bueno, cuando ya tenemos la sospecha de que el paciente pueda ser pueda tener erliquiosis, en este caso lo recomendable es hacer un concentrado de leucocitos. El concentrado de leucocitario, bueno, el fundamento pues no lo vamos a ver aquí, generalmente a lo mejor ya muchos ya lo manejen, y si no, pues también existe mucha información. El químico Borelo también ha subido muchos videos sobre cómo preparar un concentrado leucocitario. Y bueno, una de las ventajas es que vamos a poder concentrar, obviamente, la cantidad sobre todo en este caso de monocitos, porque como sabemos los monocitos son muy escasos en una muestra y sobre todo si el paciente presenta una leucopenia bastante marcada, abajo de 2000 leucocitos sería imposible encontrar una inclusión en un monocito en un frotis con esas características. Entonces, al concentrar la muestra, vamos a tener la oportunidad de tener probabilidad de encontrar una inclusión dentro de este tipo de células. Lo que les puedo recomendar es una de que pues traten de que le quede lo mejor concentrado posible la muestra, practicar bastante, sobre todo los que apenas están iniciando en el área de hematología. Y bueno, ya al concentrar y hacer los extendidos, buscar lo que yo les puedo también recomendar es buscar en los bordes, en los márgenes del extendido, porque ahí, a pesar de que es un concentrado, se tienden a ubicar más células con estas características. Las que tienen inclusiones, las mórulas, pues vienen siendo una inclusión bastante, digamos, de un tamaño bastante mayor. Entonces tienen esta característica de que se van a los bordes del frotis o sobre todo a la cola del frotis. Entonces, ese tip, digamos que pues se los comparto, de que me he dado cuenta que se concentran mucho más en esas zonas y pueden buscar las inclusiones en zigzag en, en esas zonas del extendido sanguíneo. Entonces, también otra cuestión es buscar pues con bastante paciencia porque como los monocitos son muy escasos y los artículos de hecho precisamente reportan que solamente existe un 3% de células infectadas, entonces sí se van a tardar bastantito tiempo, pero ya que afinen la vista, pues obviamente va a ser mucho más rápido y sobre todo que el concentrado quede bien, que queden bien concentrados de leucocitos para que tengan no tengan que tardar tanto tiempo en buscar las inclusiones y y que puedan tener la mayor posibilidad de detectarlo. Entonces, las inclusiones como se van a ver, siempre es importante, el daño le va a depender de la reliquia, de cuánto tiempo tiene a lo mejor que se infectó la célula. Entonces, si la bacteria ya la tiene el monocito, es importante tomar en cuenta que esa inclusión no tenga un halo alrededor, porque si estoy observando una inclusión que está aparentemente dentro de la célula, pero tiene un halo alrededor, pues quiere decir que a lo mejor está en otro plano, que pueda ser probablemente una plaqueta encima de, entonces es importante no confundirla con ese tipo de artefactos. Entonces, cuando observamos las inclusiones, ese detalle hay que observarlo, hay que verlo, de que se vea nítida tanto el núcleo como la inclusión. Y generalmente las inclusiones cuando son más pequeñitas son inclusiones azurófilas y son así, muy pequeñitas como lo podemos observar en esta primer célula, ¿sí? En etapa inicial pueden verse generalmente de este tamaño en el citoplasma de los monocitos. También lo recomendable es que busquen que estén separados del núcleo para que no pueda ser un artefacto sobre todo cuando están pequeñitas, porque hay algunas que pueden estar pequeñas y cercanas al núcleo y de que no vaya a ser un artefacto de un apéndice, sobre todo en los neutrófilos. Pero bueno, ahorita vamos a ver más adelante. La coloración de la inclusión o de la mórula va a ser de tamaño, bueno, el color va a ser un poco variable dependiendo de la maduración que tenga la mórula. Estas son microcolonias bacterianas porque pues la erliquia generalmente son, bueno, está descrito que son bacilos cortos gram negativos. Pero bueno, son bacterias que son obligadamente intracelulares y aquí lo que van a formar son microcolonias bacterianas. Entonces, esas microcolonias pueden adquirir distinta coloración dependiendo de la cantidad de bacterias que contengan y entonces el grado de compactación va a promover que se puedan ver desde colores bastante tenues, como por ejemplo esta que está en la tercera imagen, ¿sí? Una que se observa que es una inclusión bastante grande, ¿sí? Hasta una coloración bastante intensa, como estas mórulas que están en estas últimas diapositivas en la parte inferior, que son mucho más compactas y hay unos artículos de veterinaria
que tienen este tipo de morfología, ellos lo relacionan más para Ehrlichia canis, pero bueno, yo no puedo saber qué especie es hasta que se haga la prueba de biología molecular, pero ya con observar esta inclusión, que en muchos artículos sí lo mencionan, este tipo de inclusión es bastante característica, ¿sí? Y hay artículos de veterinaria muy buenos que comparten bastante información para ver la parte morfológica de enfermedades zoonóticas, no solamente para Ehrlichia, hay muchísimas, pero este tipo de morfología, pues ya digamos que es característica y con esto pues ya podemos ir haciendo el reporte y sugerir la prueba y obviamente de que pues el médico pueda darle el tratamiento de manera oportuna al paciente, sobre todo por eso, porque si el paciente evoluciona a una segunda semana, que eso ya pues no sería característico de un dengue, solamente que pues sea un caso ya bastante severo, pero si ya se descartó que no era dengue y sigue con el mismo cuadro clínico, investigar si tienen las inclusiones, porque después de la segunda semana los pacientes ya hacen daño orgánico, daño multiorgánico, coagulación intravascular y pues son pacientes que pueden llegar a fallecer. Y bueno, otra característica en el extendido del concentrado leucocitario que podemos observar son las eritrofagocitosis. Esto es bastante característico. Entonces, vamos a observar eritrocitos que están dentro también del citoplasma de monocitos o de neutrófilos. Y eso es otro punto que también ocasionan este tipo de infecciones, hemofagocitosis. Bueno, de las otras especies que vimos, que son también asociadas a Ehrlichia, hay algunas que pueden estar como inclusiones en neutrófilos. Hay un artículo de Venezuela, ya se los voy a compartir, pero en ese artículo de Venezuela menciona precisamente que se detectaron inclusiones en neutrófilos y por medio de biología molecular se pudo identificar que pertenecían a Ehrlichia canis. Entonces eso no está tanto Ehrlichia canis se asocia más a infecciones en monocitos, que tiene más tropismo por monocitos, pero en ese artículo menciona que también puede pasar, aunque incluso hay otras enfermedades transmitidas por garrapatas como anaplasma, que también lo transmiten las garrapatas que están infectadas y tienen tropismo por neutrófilos. Entonces, el observar las inclusiones en los neutrófilos, pues ya también direccionaría a otra infección que es transmitida por garrapatas, ya sea que sí es erliquiosis, eso se confirmaría por la biología molecular, o que pueda ser también anaplasma. El punto es que el cuadro clínico, en el caso de que sea anaplasma, va a ser el mismo y las complicaciones o el grado de severidad también va a ser puede llegar a ser bastante grave. Entonces, ¿cuál es una característica hablando específicamente de anaplasma? Es que se puede observar, algunos artículos mencionan que son como pseudobastones de Auer, así, con estas espículas. Algunos pueden ser redondos, pero digamos que el más característico son estas inclusiones que se ven como si fueran bastones de Auer. Entonces, algunos artículos así lo mencionan. Pero cualquiera de las dos características que observemos, así, pues hay que reportarlo. En la nota de reporte del laboratorio, el hallazgo se reporta como inclusiones azurófilas en el citoplasma, ya sea de monocitos o de neutrófilos, sugestivas de, ya sea que sea de Ehrlichia o de anaplasma. En ese caso, pues lo ideal es que ya se refiera para que lo atienda el área de epidemiología, infectología y pues que evalúen lo que es el diagnóstico ya confirmatorio o lo más importante, porque mencionan, por ejemplo, algunas guías clínicas de medicina interna, o, por ejemplo, lo que es algunos otros estudios mencionan que es importante implementar el tratamiento, que es lo más importante. O sea, el diagnóstico molecular a lo mejor se refiere para, obviamente, ya definir que si esa la enfermedad, pero desde el punto que ya se confirma o se detectan las mórbulas, con eso se puede iniciar el tratamiento del paciente. Hay una guía de Sanford que la ocupan medicina interna, es de medicina interna, y precisamente menciona que con el hallazgo de las mórulas se puede ya iniciar, o con el cuadro clínico, el tratamiento, ya que exista la sospecha clínica, sobre todo porque son pacientes que se pueden llegar a complicar, ¿sí? Entonces, ya la toma de muestra para la PCR sí es importante tomarla antes de que se inicie el tratamiento antibiótico en caso de que se vaya a solicitar, que sí sería bastante conveniente, sobre todo para empezar a documentar que ya existen casos en la región donde se están detectando.
sobre todo porque existe un subdiagnóstico de este tipo de patologías, porque algunas pueden estar siendo falsamente diagnosticadas como mononucleosis, son cuando no se hacen los estudios, obviamente, para confirmar que sí es una mononucleosis, o en los casos que solamente piden citometría para evaluar si el paciente tiene sospecha de dengue, ven leucopenia y trombocitopenia, y a lo mejor por el sistema inmune del paciente, algunos casos sí se pueden llegar a resolver o a mantenerse como en estado latente, y son pacientes que de manera intermitente cada mes o cada 2 meses empiezan a presentar un cuadro clínico muy similar, con esa misma característica, pero que en ciertas temporadas o ciertos periodos los puede llegar a controlar. Entonces, por eso sí es bastante importante, pues, empezar a diagnosticarlo, a reportarlo, y si se puede empezar a documentar, pues, sería lo ideal. Porque, igual, me ha tocado de que algunos, médicos, comentan que no existe la Ehrlichia, que no es endémico, pero, o sea, es una enfermedad que la transmiten las garrapatas, y garrapatas hay en todo el mundo. Entonces, sobre todo, no sé, de qué país sea cada persona o de qué estado sea cada persona, pero, yo vivo en un lugar donde la temperatura y la humedad está casi todo el año, una humedad bastante alta y una temperatura bastante alta en el estado. Entonces, la cantidad de garrapatas va a estar súper incrementada en los animales, porque las garrapatas se reproducen mucho más fácilmente. Entonces, lo que existe es un subdiagnóstico, debido a que pueden pasar desapercibidos porque los diagnostican como otra patología. Bueno, y lo que comentaba, en los casos ya muy graves, pacientes que ya ingresan a hospitalización, ya con un cuadro bastante severo, pueden llegar a fallecer en pocos días. Y esos pacientes ya ingresan con a lo mejor no se diagnosticó de manera adecuada, puede ingresar con daño multiorgánico. Son pacientes que le solicitan cultivos de todo tipo. Me ha tocado, le solicitan cultivo de líquido cefalorraquídeo porque pueden hacer meningitis. Le solicitan hemocultivos, urocultivos, cultivo de todo, y todo sale negativo. Entonces, el paciente tiene un cuadro, aparentemente, bueno, de un choque séptico con coagulación intravascular diseminada. En estos casos, pues ya el paciente ya tiene una marcada anemia, pancitopenia, empiezas a encontrar otras alteraciones morfológicas en el frotis, puedes encontrar más esferocitos, esquizocitos. Entonces, con una trombocitopenia bastante severa, pues ya pancitopenia. Y los pacientes en algunos casos pueden llegar a hacer infiltración pulmonar. En los casos de infiltración pulmonar, que está reportada en la literatura, los pacientes pueden hacer síndrome de distrés respiratorio, y un caso que tuvimos hace poco, una paciente pues ingresó con una saturación a un hospital de una saturación cercana o ligeramente por abajo de 80%, y en esos casos pues pueden ser falsamente diagnosticados porque, como la temporada de COVID, pues digamos que todavía acaba de, pues no de pasar, pero está reciente. Entonces, son pacientes que luego los diagnostican inicialmente al ingresar al hospital como COVID. Entonces, en lo que se toma la muestra, hacen la PCR para hacer el diagnóstico, la paciente pues se pone grave. En este caso, pues la paciente falleció, pero pues se confirmó que no era COVID. Lamentablemente, pues sí se hizo el diagnóstico, pero pues ya no dio oportunidad de que le iniciaran el tratamiento, ¿sí? Incluso se confirmó por PCR la erliquiosis. Entonces, ok, son pacientes que pueden presentar hemorragias por la coagulación intravascular diseminada, empiezan obviamente a presentar alteraciones de coagulación y hemorragias. Alteraciones del sistema nervioso central también está reportada en casos severos, con meningoencefalitis, como comentábamos, y la infiltración orgánica que puede tener. Algunos pacientes mencionan también los artículos que, aparte de la infiltración pulmonar, pueden hacer infiltración en otros sitios, no sé, a lo mejor cavidad abdominal, otro tipo de cuestiones. Entonces, es una enfermedad que pues tiene un cuadro clínico bastante variable, pero que sí es importante tomar en cuenta los datos clínicos iniciales del paciente. Si presentó fiebre, vómito, diarrea, cefaleas, mialgias, artralgias, cuando empezó su cuadro clínico, esos son puntos bastante importantes, porque digamos que si ya llega a hospital, ya se descartó que no era dengue, porque ya para ese punto lo más seguro es que ya le hicieron la prueba para dengue, para otras patologías que pueden provocar casos o cuadros similares, incluso como comentaba, los cultivos todos negativos.
Entonces, pues ya con esto direccionar pues el diagnóstico para que pues todavía exista la oportunidad. Los artículos comentan que el tratamiento es efectivo solamente en la etapa inicial de la enfermedad, por eso también es importante hacer un diagnóstico cuando el paciente está con el cuadro clínico inicial la primera semana, porque para la segunda semana, si el diagnóstico no se realiza, el paciente sí se complica, hacen falla renal, hepática y pueden morir. Y son pacientes que ingresan a hospital y en muchos hospitales fallecen y pues el diagnóstico de alta ni siquiera existe porque no se, o sea, solamente es daño multiorgánico. No saben por qué falleció el paciente, porque le hacen estudios de todo tipo, para dengue, leptospira, para todo lo que pueda provocar el daño multiorgánico y cultivos y pues todo resultó negativo. Entonces es importante por eso investigar desde ese punto, desde los primeros datos clínicos y pues descartar las otras patologías. Lamentablemente, como comentaba, a veces el médico manda solamente la citometría cuando sospecha de dengue, pero no pide la prueba para dengue. Y algunos laboratorios también, lamentablemente, ofrecen una prueba de dengue que nada más trae anticuerpos IgM y no trae el antígeno NS1, que digamos que sería uno de los puntos más importantes para hacer el diagnóstico en la etapa aguda de dengue, el NS1 y el IgM. Entonces, pues esos dos enfoques pues son bastante lo que pueden, digamos, permitir que evolucione el paciente y se pueda. Bueno, y lo que comentaba, en algún porcentaje de pacientes pueden tener la infiltración pulmonar, ¿sí? Esta es una, de un curso que está en línea del CDC, que creo que sí lo compartí en el grupo hace aproximadamente un mes. Entonces, ahí menciona también este detalle de que los pacientes puedan hacer infiltración pulmonar y, digamos que si ya se descartó que todas las otras patologías que pueden provocar algo similar, entonces, investigar este tipo de enfermedades como la Ehrlichia, que sí lo pueden llegar a provocar también. Ok. Bueno, fue un caso de una paciente que tenía una evolución de pues, muchos meses, ¿sí? Con cuadros intermitentes de cefaleas, mialgias, artralgias, ¿sí? En lo que he observado, también en este año, porque no tenía yo conocimiento de cuadros crónicos. Entonces, los cuadros agudos sí ya hemos tenido en años anteriores y pues son pacientes que llegan a la consulta externa, puede ser, o al laboratorio particular, digamos, pero pues son pacientes que llegan con un cuadro agudo este, o al hospital, pero pues no tienen tantas complicaciones. Pero pacientes con cuadros crónicos, en lo personal no había tenido. Hasta este año ya llevamos muchísimos pacientes con cuadros crónicos que sí se han confirmado por PCR y esta paciente lleva varios meses de evolución con ese tipo de cuadro intermitente. Había periodos que tenía fatiga extrema, cefaleas, mialgias, artralgias, cuadros aparentemente como de dermatitis, cuadros aparentemente de rinitis, o sea, aparentemente alérgicos. Entonces, la paciente ya tenía leucopenia, leucocitos de 2.900 y plaquetas de 67.000. Anemia, estaba todavía su hemoglobina aparentemente en límite cercano todavía a lo normal, tenía 11.9 de hemoglobina, no estaba tan baja, pero la paciente había desarrollado un cuadro crónico, ¿sí? Otra cuestión es que la mayoría de los pacientes, sí está reportado también en la literatura, la mayoría de los pacientes no recuerda haber sido mordido por una garrapata o no recuerda haberse quitado una garrapata. Entonces, más del 90% de los pacientes de los que yo he tenido este año ya van más de 50, de mayo para acá. Entonces, la mayoría no recuerda haberse quitado una garrapata ni que lo haya mordido una garrapata. Más del 90%. Entonces, ese es otro detalle. Por eso a veces puede pasar o puede haber un subdiagnóstico porque desde ahí ya no existe la sospecha porque el paciente no recuerda este dato. Entonces, esta paciente, pues, se hizo el reporte, el hallazgo morfológico, ya se le colocó la nota de que existían inclusiones azurófilas sugestivas, bueno, citoplasma monocitos sugestivas de Ehrlichia. Al familiar, pues, como era una persona, cercana, por la parte laboral, un compañero, era mamá de él, y ya se le sugirió la PCR, y pues ya un químico de Jalapa, Veracruz, el químico Salvador Contreras, nos apoyó para la parte del diagnóstico molecular,
y resultó positivo. Ya la paciente recibió tratamiento, como médico internista muy bueno también de esta zona de por acá, que sí cree, porque también esa parte es otro punto bastante importante, que hay médicos que no creen en la erliquiosis, pero le dio tratamiento y la paciente, terminado el tratamiento, se le quitaron muchos de los datos clínicos que tenía. Se le eliminó la fatiga, las artralgias, las mialgias y los cuadros de cefalea que presentaba. Entonces, realmente su problema, que ya tenía muchísimos meses, era debido a la erliquiosis. Dentro de los otros cuadros crónicos que hemos estado observando, son pacientes que pueden empezar a presentar, ella es una compañera de, digamos, de 2 o 3 meses de evolución, que empezó a presentar cuadros intermitentes como alérgicos, de cuadros como aparentemente que le daban de rinitis, le inflamaban los párpados, algunos pacientes presentan luego inflamación o edema labial, cuadros aparentemente como de dermatitis. Entonces, en esos casos crónicos, ya lo empecé como que a relacionar debido a los pacientes que ya empecé a evaluar a detectar de acuerdo a lo que fui viendo, que sí se podían presentar casos crónicos. Y sí, también se le observaron las mórulas, la paciente recibió tratamiento y hasta la fecha, después de terminar el tratamiento, se eliminó su paro clínico. Entonces, sí, también era debido a la erliquiosis. Y la paciente pues tampoco no recordaba en ningún momento que le haya mordido una garrapata. Esta fue otra paciente, una paciente de hace poco, de 50 años, que tenía cuadros intermitentes desde hace 6 meses, ¿sí? Y presentaba igual poliartralgias, mialgia, cefalea, fatiga y rash. O sea, esta es la foto de ella, realmente. Su citometría hemática, cuando nos la refirieron, tenía leucocitos, una leucopenia, mínima, pero una leucopenia de 3.900 leucocitos, mínima anemia con 11.6 de hemoglobina y las plaquetas estaban normales. En algunos cuadros pueden estar normales las plaquetas, pero por el cuadro clínico que ya habíamos venido observando, pues se le hizo la búsqueda intencionada en el concentrado leucocitario y se observaron las mórulas. La paciente, como ya tenía bastantes meses de evolución y ya le habían hecho muchísimos estudios para todo, o sea, había llegado con dermatólogo, por el cuadro de poliartralgia se estuvo llegando con un reumatólogo, o sea, ya había pasado por muchísimos médicos y entonces, pues decidió, porque pues ya tenía, ¿cómo se llama? La duda de que si realmente era eso, porque ya le habían hecho demasiados estudios y solicitó hacerse la prueba de biología molecular y se fue confirmado mediante PCR, igual con el químico Salvador de Jalapa, Veracruz. Entonces, ya ella ya está en tratamiento, pero sí han mejorado sus cuadros, su cuadro clínico ha mejorado en cuanto a los cuadros de rash, las fatigas, las mialgias, que son lo que más pasa, porque pues son cuadros intermitentes, pero pues ya soportarlo así durante 6 meses está bastante complicado. Bueno, y esto era lo que les comentaba. Sí existen artículos, hay muchos artículos de veterinaria muy buenos que pueden consultar, donde existen, por ejemplo, estas mórulas o estas inclusiones en monocitos. Esto las reportan ellos como sugestivas de Ehrlichia canis, ¿sí? Y son los artículos de Venezuela, era el que vi recientemente de que existen. Hay reportes en Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, de que sí puede existir o se ha detectado ya, confirmado mediante biología molecular, pacientes humanos infectados por Ehrlichia canis, cosa que antes se decía que solamente era un microorganismo asociado a perros. Entonces, no. Y pues es importante también mantener, obviamente, el cuidado en las mascotas, pero sí, cualquier cosa, también le puedo compartir este artículo, es muy bueno. Y pues en el caso de México, desde el año 1997 se presentó el primer caso de erliquiosis, así que pues ya son muchísimos años como para que existan pocos casos, porque en México actualmente creo que nada más hay reportados 5 casos a nivel de México, o sea, todo a nivel nacional. Entonces, no es que no exista la erliquiosis, simplemente que existe un subdiagnóstico de la enfermedad. Entonces, pasan desapercibidos porque no se investiga. Y pues, está el puntos para llevar a casa. Tomar en cuenta el cuadro clínico, que era lo que comentaba que es muy importante, hacer el diagnóstico diferencial
evaluar la morfología microscópica directa, la directa en el frotis, y si ya tengo la sospecha clínica y si ojalá le mandaron dengue al paciente y enzimas hepáticas, pues son otros puntos a favor, que sea dengue negativo por lo menos, enzimas hepáticas elevadas, que son desde la etapa inicial, y de acuerdo a esto, pues ya ir haciendo la búsqueda en el concentrado leucocitario. Lo que era urea y creatinina y tiempos de coagulación generalmente se empiezan a elevar, como comentaba, a partir de la segunda semana. Por eso el tiempo de evolución también es importante preguntárselo al paciente. Y buscar las mórulas características o las inclusiones características que están en los monocitos, sobre todo, que vamos a observar en el concentrado leucocitario. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que pues les sea de utilidad lo que les pude platicar hoy. Y no sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna aportación, con todo gusto, pues aquí estamos. Le cedo la palabra al químico Burelo, creo que todavía quedó. A ver, permítanme. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, no sé si empiezo a contestar algunas preguntas, pero estoy viendo aquí, contesta el químico Manuel Quintanilla, ¿cómo se hace el reporte, presencia o descripción? Bueno, en cuanto al reporte, yo coloco la nota, digamos que es lo que en el área, aquí en Tabasco es lo que más se emplea, no sé en otros países, pero la nota va así, se observan inclusiones azurófilas en el citoplasma D, en este caso de monocitos, sugestivas a o de Ehrlichia, SPP. Y yo también agrego la nota, ya sea cuando trabajo en el área hospitalaria, porque también trabajo en un hospital, o de manera particular, de que se sugiere la evaluación por un infectólogo o por un epidemiólogo, ¿sí? Obviamente para que se dé el seguimiento y pues empiece a, a reportar pues a nivel de cada región y se puede empezar a dar seguimiento a los casos, ¿no? ¿Sí? Y también sugiero la prueba de biología molecular en la observación, ya depende de cada paciente y de cada médico. En algunos casos sí lo solicitan, obviamente porque ya a partir de eso pues ya tienen un sustento del diagnóstico. Comenta el químico Manuel Quintanilla también, si la enfermedad es autolimitada o puede conllevar a complicaciones severas. Sí, existen la variabilidad, o sea, el cuadro desde pacientes también asintomáticos, porque los pacientes que hemos detectado positivos se les ha hecho a algunos cuando lo solicitan sus familiares y son familiares asintomáticos en ese momento que también han salido positivos por frotis en concentrado. Ahí, como no hay como tal un cuadro clínico tan severo, a lo mejor están en etapa inicial, es mucho más tardado revisar el concentrado leucocitario. O sea, en algunos casos me he tardado 2 o 3 horas, sobre todo en esos pacientes que ya son una o post-tratamiento o que sean pacientes que estén con un cuadro asintomático, en esos casos. Pero por biología molecular también algunos asintomáticos se han confirmado. ¿Sí? Y los casos severos sí, también hemos tenido más o menos como 8 casos de pacientes graves. Uno de ellos fue la paciente que falleció, que fue la que les comenté porque ingresó con síndrome de estrés respiratorio y pues ya ingresó a hospitalización con una pancitopenia y con una saturación de oxígeno abajo de 80. Bueno, comentan aquí el químico Alfredo, si se aprecian mórulas en neutrófilos cementados, ¿es posible Ehrlichia? Está más asociado a las inclusiones de neutrófilos a anaplasma. Sobre todo que hay una especie que es anaplasma fagocitófilo, que es la que está más reportada para infecciones en humanos. Pero hay artículos en años recientes que también reporta que bueno, Ehrlichia canis también puede infectar neutrófilos
Y hay otra especie que también comentan que sí infecta a neutrófilo, que es la Ehrlichia wingii. Entonces, lo conveniente cuando solicita la prueba molecular, siempre le sugiero investigar para ricketsiales, en este caso sugiero para Ehrlichia y Anaplasma, ¿sí? La ventaja también es que el químico Salvador que hace la PCR o que trabaja la PCR en Jalapa, Veracruz, incluye lo que es Ehrlichia, Anaplasma y Borrelia, que son también, pues todas pueden ser transmitidas por garrapatas. Preguntan si la búsqueda intencionada se debe hacer en el concentrado de leucocitos o directamente. Directamente es muy difícil, sí, directamente es muy difícil. Rara vez he logrado encontrar, pero digamos que ya es por mucha suerte porque lo que comentan los artículos y lo que les mencionaba es que solamente el 3% de las células, en este caso imagínense monocitos, están infectados solamente el 3%, pues difícilmente van a poder encontrar un monocito infectado en una muestra directa. Ok, comentan, buena pregunta, la química Osmara. En el caso de pacientes crónicos, ¿las enzimas hepáticas urea y creatinina persisten elevados o es por periodos? No, enzimas hepáticas sí. En los casos crónicos sí he visto que las enzimas hepáticas se mantienen ligeramente por arriba de 50. Urea y creatinina no. Los casos crónicos, eso lo mencionan muchos artículos, que los pacientes pueden pasar, depende de la respuesta inmunológica, puede llegar a un paciente a complicarse o desarrollar un cuadro crónico. Entonces, los pacientes que desarrollan cuadro crónico no hacen fallo renal, no hacen daño renal, pero sí empiezan a presentar un mínimo daño hepático. Químico Rubén Mares, la presencia de estas inclusiones, ¿con qué otras patologías se puede relacionar? Pues serían Ehrlichia y Anaplasma, en este caso, solamente. Hay artículos, no lo había mencionado, pero hay artículos que comentan de que hay pacientes que pueden dar positivo para anticuerpos antinucleares, incluso, eso se los voy a compartir en el grupo, y que pueden ser falsamente diagnosticados por enfermedades autoinmunes, sobre todo que si tienen poliartralgias y con solamente anticuerpos antinucleares positivos, y también he observado en estos pacientes ocasionalmente fagocitosis de núcleos de leucocitos, entonces en estos casos pueden ser falsamente diagnosticados. Pueden ser falsamente diagnosticados, creo que se apagó la luz. Pueden ser falsamente diagnosticados como perdón, permítame. Ok, perdón. Pueden ser falsamente diagnosticados como una enfermedad autoinmune. También hemos tenido de los casos crónicos pacientes que estaban diagnosticados como artritis y que su cuadro clínico ha mejorado muchísimo después del tratamiento, ¿sí? Ok. Para la prueba molecular, el tipo de muestra que me solicita el químico es sangre total. Un tubo lila con ETA y de preferencia mandarlo antes de que se inicie el tratamiento con cualquier tipo de antibiótico y pues mandarlo lo más pronto posible, refrigerado y pues por paquetería express para que pues el resultado pues sea lo más oportuno para empezar y que pues el diagnóstico sea lo más preciso. Ok, químico Manuel Quintanilla, la presencia de esferocitos y esquizocitos se van a presentar en la mayoría de los pacientes o todos van a desarrollar coloración entre los cuadros. No, los esferocitos sí, es común observarlos en todos, tanto en los cuadros agudos, iniciales, desde los primeros días, aunque la citometría hemática esté aparentemente normal, porque otro parámetro que se eleva en el perfil hepático es la deshidrogenasa láctica. No mucho, pero generalmente la deshidrogenasa láctica está cercana a 300 unidades. Entonces, hacen un cuadro hemolítico muy mínimo, pero sí, incluso como es tan mínimo el cuadro clínico, la hemoglobina puede permanecer aparentemente normal. Y la coagulación intravascular diseminada solamente la hacen los pacientes con cuadros graves. Los que ya ingresan al hospital con daño hepático, renal, empiezan a incrementar urea, creatinina,
a prolongar tiempos por el consumo de factores de coagulación, hacen coagulación intravascular. En esos casos son los que sí se puede observar. Pero el cuadro clínico sí va variable, no sé, dependerá de cada paciente, pero sí hay reportes tanto de cuadros leves y cuadros que sí son bastante graves. Y la tasa de mortalidad viene estando cerca del 3% de los pacientes. Sí, en niños también. Sí, comenta la química, Claudia. También en niños. Los niños a veces también pueden desarrollar un cuadro aparentemente como si fuera un cuadro gripal, que de hecho también lo comentan los artículos, porque como mencionaba al principio, de que el diagnóstico diferencial incluye influenza, porque los pacientes pueden presentar un cuadro de rinitis y y aparentemente, bueno, y hiperemia faríngea también. Entonces pueden pasar desapercibidos como que, pues el niño tiene un proceso viral por una faringitis. Si el niño, pues digamos que lo resuelve su sistema inmunológico, permanecer después como un caso crónico, que pues empieza a presentar mucha fatiga, le duele la cabeza, o sea, otras complicaciones, pues van a llegar a un largo plazo de una manifestación así ya crónica. Pero en los casos agudos, pues podría llegar a ser un cuadro severo con fallo orgánico múltiple, y pues son los pacientes que sí se complican y le hacen estudios para hepatitis, porque hacen daño hepático. Generalmente, algunos casos que he visto le han hecho dengue por PCR, diagnóstico por PCR para dengue, Zika, chikungunya, leptospira, y puede salir negativo a todo. Le buscan luego para hepatitis, porque pueden hacer también obviamente el daño hepático y tienen daño multiorgánico, y también negativo todo. Entonces, en esos casos sí es importante investigar y sobre todo tener la paciencia para buscarlo, porque si ya están con ese cuadro tan severo, es mucho más difícil encontrar las mórulas, hay que tomarse mucho tiempo y buscarlo detenidamente, sobre todo en los bordes y en la cola del frotis en zigzag, para poder tener el hallazgo y que le puedan implementar el tratamiento al paciente, porque si no, pues va a pasar desapercibido el diagnóstico, y pues son los pacientes que si ya recibió antibiótico, lo que mencionaba, pues baja la carga bacteriana, aunque no lo elimina, pero pues es mucho más difícil encontrar la mórula en el frotis cuando ya están muy tratados los pacientes. Bueno, pues muchísimas gracias, Química Susana. Creo que ya prácticamente se han agotado las preguntas. Muy bonita ponencia, la verdad que se nota el hecho de que usted esté en contacto con ese tipo de patologías y que tenga la experiencia, repito, no solamente teórica, sino también práctica que se la puede brindar al público. Antes de irnos, Gracias. muchísimas gracias, le agradezco de verdad Gracias, Químico. le Gracias. agradezco infinitamente la ponencia, y bueno, creo que todo el mundo estamos deleitados con lo que acaba de exponer, ¿no? Porque muchos no conocíamos realmente, lo habíamos visto en libros, pero es diferente allá tener un caso y cómo abordarlo, ¿no? Bueno, pues continuando con el programa rápidamente, recuerden que el hecho de obtener la constancia de participación, nuevamente se los menciono, tienen que dejar su nombre ahorita mismo justamente en el chat, y son única y exclusivamente a la gente que se le va a entregar la constancia. Por favor, si alguien se salió lamentablemente durante el transcurso de la ponencia, no habrá posibilidad de entregar la constancia, porque finalmente no es el objetivo de esto. Las sesiones, lo hemos dicho, en lo que estamos hablando y en lo que están escribiendo su nombre, las sesiones en vivo tienen como único objetivo enseñar y actualizar al personal de laboratorio clínico en casos de citomorfología basado en la experiencia práctica. No se pretende sustituir, modificar el criterio clínico, sino más bien apoyarlo, y eso es importante decirlo. Por otra parte, quiero invitarles a la siguiente sesión, que ya la tenemos. Vamos a ver, creo que es esta. No sé si tienen la oportunidad de verla. Esto no. Bueno, creo que sí se ve, ¿no? Entonces, esta va a ser la siguiente sesión. Vamos a hablar de trombocitopenia asociada a mielodisplasia, pacientes adultos que son de la misma manera mal abordados y mal diagnosticados. Lamentablemente se van con diagnóstico de trombocitopenia autoinmune, con criterios tanto de laboratorio como clínicos que no realmente no son compatibles con una trombocitopenia autoinmune, sobre todo a esa edad.
y vamos a hablar justamente de un caso de trombocitopenia asociada a mielodisplasia, no solamente desde el punto de vista clínico morfológico, sino también toda la parte que tiene que ver con el seguimiento del paciente. Una vez que se hace trasplante de progenitores hematopoyéticos, a qué es lo que se somete el paciente, algunas pruebas que por supuesto no se hacen en el primer nivel de atención, pero bueno, hay que aclarar que son técnicas que debemos de conocer, que si pues lamentablemente alguno de sus pacientes o lamentablemente alguno de sus familiares, pues hay que tratar de irse a esas instituciones que sí la pueden hacer, que de alguna manera, por ejemplo, el quimerismo, que no es algo sencillo, no es algo que se haga rápidamente, pues tratar de llevar al paciente cuando se hace un trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? Entonces, la siguiente sesión nos vemos el día 23 de noviembre a las 7 de la noche, tiempo de la República Mexicana. Una cosa importante es que a partir de ahorita va a quedar nuevamente abierto el grupo, por si ustedes quieren invitar a las personas, se pueden anexar y enviaremos el link directamente al grupo. El grupo tiene como objetivo justamente que las personas que están en el grupo reciban de primera instancia el link y pues por supuesto puedan ingresar. Ojalá nos puedan acompañar. Y sería la última sesión del año. En diciembre, pues ya no va a haber oportunidad. Nos veríamos Dios mediante hasta enero. Por favor, no se alejen. Estas ponencias lo que intentan es compartir experiencia. Ya se dieron cuenta que no solamente hay de México, sino también de otros países de Latinoamérica. Y entre más compartamos el conocimiento, pues más fácil será para nosotros abordar estos casos en el laboratorio. Se dice que es medicina de laboratorio, pero realmente termina siendo una parte nada más técnica. Y es lo que no queremos hacer. Queremos enseñar a las personas que están en el laboratorio a abordar estos casos. Y bueno, si tienen alguna pregunta para la química, Susana, con toda la confianza del mundo, ahí está el chat. La química siempre dispuesta a contestar las preguntas. Y bueno, el chat está para eso, ¿no? Señores, tenemos 30 y tantas personas que dieron su nombre. Y bueno, con esto prácticamente damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias a todos, pasen una excelente noche y Dios mediante nos vemos hasta noviembre.